COVID es un nuevo virus que apareció el 19 de diciembre en la ciudad de Wuhan, China, mismo que se propagó con rapidez a nivel mundial, ocasionando una pandemia declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. El virus se conoce como coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa se denomina COVID-19. La llegada de este a nuestro país fue oficialmente declarada con el caso cero de una persona residente en España que arribó a Ecuador el 14 de febrero de 2020 sin síntomas algunos. Tras su ingreso al país, 2 días después, presentó síntomas inespecíficos. Al no tener la debida atención y con desconocimiento del comportamiento del virus, la mujer falleció y a la vez hubo que crear un cerco epidemiológico de las personas que habían tenido contacto con ella. Fue así como se propagó el virus según información que se tiene en nuestro país. Fueron varios los detonantes para que el virus se expandiera rápidamente en el país, ya que se dio aprobación a un partido de fútbol en la ciudad de Guayaquil y otras circunstancias que dieron paso a que la perla del Pacífico se convirtiera en la zona cero. Posterior a ello, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, llevaron a cabo un informe de situación acerca del COVID-19 en el Ecuador, en el que ya se manejaba como pandemia la afectación en nuestro país. Tanto en el sistema de salud y el debilitamiento de la economía, debido a que en ese informe se sugería al gobierno disponer a la población un confinamiento total que se vio marcada por el cierre de establecimientos comerciales, cierre de comunicación entre provincias, la suspensión indefinida de clases a todo nivel y posterior el cierre de aeropuertos y fronteras. Además de los fallecidos, el COVID-19 ha dejado otras víctimas en el Ecuador y en Latinoamérica, nuevos desempleados, nuevos pobres y el aumento de trabajos informales. Muchas de las actividades económicas que se desarrollaban en el país fueron suspendidas, creando así un mayor índice de desempleo y sobre todo más pobreza. En principios de la pandemia, según la CEPAL, la pobreza extrema subirá en el Ecuador. Este evolucionará del 7.6% al 10.7% en la pandemia. El pronóstico a principios de la pandemia del Banco Mundial en la caída del PIB interanual en el Ecuador será de menos 7.4%. Sin embargo, como el resultado de la pandemia, se espera un incremento de la desigualdad de un 6% o más. En la región, la CEPAL proyectó al Ecuador, junto con Perú y Argentina, como los países en donde se incrementará más la brecha de desigualdad, de incremento como resultado de la pandemia. Sin lugar a dudas, una mayor dispersión entre quienes más ganan y menos ganan tiene incidencia en la pobreza por ingresos. ¿Qué medidas, mediante una perspectiva internacional, el país ha realizado para mitigar la pobreza? Pues bien, existen varios proyectos, pero el más importante hoy por hoy es el que realizó UNICEF. UNICEF, como primer punto, en dicho proyecto se enfoca en las personas de bajos recursos en el Ecuador, que sabemos que esto tiene una incidencia muy grande y existen un elevado grado de personas de bajos recursos en el Ecuador. Entonces, como fundamental en el Ecuador, UNICEF trata de mitigar esta parte mediante un proyecto de educación que así podrá crear capacidad humana, porque la educación es la base de cualquier sociedad. Entonces, claramente UNICEF se enfoca en este punto para que las personas de bajos recursos puedan seguir estudiando sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Ahora bien, para que esto pueda pasar tenemos en cuenta y tenemos que tener muy claro que son cosas demasiado difíciles para muchas personas, pero no imposibles. Los esfuerzos gubernamentales tienen mucho que ver en cuanto a la reducción del periodo de recuperación post-pandemia. En el país, en búsqueda de reducir el impacto de la pobreza por ingreso, lo que se generó fue un proyecto que estuvo dividido en 3 etapas. La primera etapa se dio inicio y fue lanzada el 27 de marzo del 2020.
Consistía en la entrega de un bono de $120 a 400.000 familias, las cuales pasaban necesidades por el inicio del confinamiento estricto que se dio en el Ecuador el 16 de marzo del 2020. Dado que las familias pobres tienen muy pocos ahorros, este bono fue un salvavidas para mantener el consumo en niveles mínimos. La fase 2 fue iniciada el 24 de abril. Esto tuvo un alcance mucho más amplio y se llegó a 550.000 familias, entregando el mismo valor, $120, a las familias ecuatorianas. Y por último, en junio se lanzó la etapa final de este mismo bono de $120 a 130.000 familias. En el tema de desigualdad viene ligada a la pobreza. Mientras más pobreza exista, este índice va a seguir aumentando, ya que existirá una brecha entre los ingresos percibidos por la clase media y las personas en situación de pobreza, y por ende los derechos de las familias en situación de pobreza se verán más afectados que los de la clase media. En derechos estamos hablando de salud, educación y un empleo digno. En cuanto a pobreza y desigualdad, la situación podría empeorar con la llegada del COVID, perdiendo de manera significativa la reducción de pobreza monetaria que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Según la Asociación Estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, o ALC, la brecha en los niveles de pobreza se ha ido cerrando en los últimos años, viéndose que en el 2004 la pobreza se situaba en un 54.6%, esta ha ido decreciendo de manera sostenible a un 24.2% en el 2018, algo que se encontraba por encima de la tasa de pobreza promedio en la ALC, la cual estaba citada en 23.2 en ese mismo año, como se ve en el siguiente gráfico. De manera significativa, los niveles de clase media y clase media vulnerable. Por los que llamamos vulnerables vienen siendo las personas que viven con un ingreso diario de entre $5.5. Estos han pasado de ser de un 30.6% a un 41.4% entre los años 2003 y 2018. Estos son individuos que tienen condiciones precarias y que por tanto están en riesgo de caer en pobreza ante cualquier revés económico como es el COVID. La desigualdad de ingresos también se podría ver directamente afectado por el impacto de la crisis del COVID. Las brechas son importantes en Ecuador, donde en 2018 se registraba con un índice de Gini ingresos de 0.45, algo por debajo del mismo índice de promedio de la ALC, el cual se situaba en 0.46. La crisis del COVID-19 ha impactado a Ecuador con diversas debilidades sociales que sin respuesta de políticas pueden amplificarse, afectando en mayor medida a los grupos socioeconómicos más desventajados. La perspectiva post-pandemia en la economía del Ecuador se espera que vaya creciendo de manera paulatina. Es verdad que el COVID-19 nos ha afectado a todas las familias ecuatorianas, tanto en lo económico como en la salud. Por eso es primordial que el nuevo gobierno que ingrese invierta sus recursos de manera estratégica, tanto en el sector productivo y la salud, lo cual nos ayudará a restablecer nuevamente la normalidad y poder surgir de aquí en adelante. Esta pandemia nos ha enseñado a lo largo de este tiempo que debemos ser más solidarios y contribuirnos uno al otro para poder subsistir de alguna manera. Todos necesitamos de todos y todos dependemos de todos. Esperamos que el Ecuador se recupere pronto y tengamos mejores días en un futuro.